Doy una cordial bienvenida al doctor Pedro Donoso, analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. Doctor Donoso, don Pedro, bienvenido al programa. Por favor, Catalina. Inicia el diálogo en Buenos Días con el primer tema, la cara factura de los abusos del poder. Ya con nosotros el doctor Pedro Donoso, analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. En el 2021, Ecuador recibió 5 sentencias por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo cual se deberá pagar entre todas 1,6 millones. Además, otros 12 casos están en trámite. Reflexionamos con nuestro invitado sobre este y otros temas de coyuntura política. Doctor Donoso, hemos dialogado con usted en el pasado inmediato y me place charlar nuevamente con usted porque es un hombre inteligente, un buen analista y un hombre bien enterado de los temas nacionales. Doctor, le pregunto, ¿cómo evitar la repetición de abusos de poder como el ejercido por el correísmo contra el diario El Universo? Por allí comenzamos, Pedro. Diego, muchas gracias por la invitación. Primero un saludo y felicidades en esta fiesta de usted y a sus oyentes. Creo que es muy interesante, ¿no es cierto?, ver que, digamos, el Ecuador sigue siendo este país gatopardista, ¿no? Yo recién leí en la red social Twitter una frase que me marcó mucho, hacía representación al país de la Argentina, pero me parece que aplica muy bien, ¿no? Y decía, en Argentina yo me voy 20 días de regreso y ha cambiado todo, me voy 20 años de regreso y no ha cambiado nada. Yo creo que los abusos de poder no son características específicas de un gobierno, sino que siempre se han dado. Y claro, creo que la característica fundamental, y respondiendo a su pregunta, el punto es el respeto a la legalidad, que en el Ecuador siempre pasa a un segundo plano, porque creemos que el país, ¿no es cierto?, es un reducto de voluntades políticas, ¿no? Y no es así. Y usualmente, digamos, la voluntad política sobrepasa el respeto a la legalidad, que yo creo que debería ser un valor y un comportamiento irrestricto, ¿no es cierto?, y que no deberíamos tener dudas finalmente en esa aplicación, ¿no? Usted hace alusión al caso del diario El Universo, que en verdad es risible, pero claro, yo me preguntaba igual en Twitter y ponía un comentario y decía, ¿y cuáles serán los casos del universo de hoy finalmente, no? Porque se van dando y se ven, digamos, unos casos bastante sui generis que se han dado en el gobierno de Moreno, que podrían darse, y esperemos que no, en este gobierno a futuro, o que se han dado, digamos, antes del correísmo también, ¿no? Entonces creo que el respeto a la legalidad es un tema que debería, digamos, unirnos como sociedad y que deberíamos respetarlo irrestrictamente más allá de los apetitos y las voluntades, ¿no? Estamos escuchando al doctor Pedro Donoso, nuestro invitado, analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. Y celebramos, don Pedro, la brevedad de su respuesta. Apreciamos muchísimo su sentido de síntesis. Pedro, le pregunto, ¿qué sentido da el Estado ecuatoriano a los derechos humanos y la institucionalidad? Nuestro país es el que más casos en trámite tiene en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Le estamos dando bastante trabajo, ¿no es cierto?, al sistema de derechos humanos, de eso pensaba la otra vez. Así es, yo creo que además del respeto irrestricto a la legalidad, viene el punto que usted plantea, ¿no es cierto?, el respeto a la institucionalidad. Más allá de las coyunturas también, y esto es finalmente muy interesante, porque usualmente la sociedad ecuatoriana, ¿no es cierto?, quiere cambiar las cosas, como decía yo, con voluntad política, claro, y no se detiene finalmente a la discusión del respeto a la legalidad y al respeto a la institucionalidad también. Entonces creo que es supremamente importante entender que las democracias madurarán cuando nosotros entendamos esos dos puntos y esos dos elementos que me parece que son fundamentales y que tiene que ver con nuestro comportamiento también. No tiene que ver ya casi ni siquiera con tener más leyes, ¿no es cierto?, sino con el respeto a las herramientas que se nos da, porque usualmente la sociedad, yo creo que latinoamericana, somos expertos en cuestionar la herramienta cuando no la queremos cumplir, ¿no? Y las herramientas son solo eso. Entonces creo que es supremamente importante plantear ese aspecto en el análisis, ¿no? El tema de la primera charla, la cara factura de los abusos de poder. Hola, Michelle. Buenos días. Te pregunto, ¿feliz con el reencuentro con tu ciudad, tu país, tu familia, tu radio, tu público? Michelle. Muy feliz aquí en Ecuador, que es mi país. Me siento muy cómoda. Por el momento estoy cumpliendo algunos objetivos en lo personal y profesional en España. Son nuevas experiencias las que he vivido y que han enriquecido tanto mi vida como la de mi hija. Muy buenos días con toda la audiencia de Radiovisión y su equipo y con el doctor Pedro Donoso, nuestro primer invitado.
Doctor Donoso, ¿qué hechos desde el 2017 a la fecha pudieran convertirse en nuevas querellas contra el Estado en el sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, Michelle, bienvenida, un saludo. Es interesante, ¿no es cierto?, analizarlo. Habría que ver finalmente cuáles casos y habría que enlistarlos, ¿no es cierto? Creo que hay una lista igualmente larga de esos casos, ¿no es cierto? Yo creo que el caso Lavini, por ejemplo, podría ser un tema bastante interesante de tratar. Y entre otros, digamos, ¿no es cierto? Pero creo que ahí está un poco lo importante en dos ámbitos, en lo doméstico y en lo internacional. En lo doméstico he escuchado al procurador decir que va a presentar una ley que facilite el tema de la repetición, y creo que es un tema muy interesante en el que hay que enfocarse, porque además no solo, ¿no es cierto?, el Ecuador deberá enfrentar temas de derechos humanos en el sistema interamericano, sino otros arbitrajes, ¿no es cierto?, de temas de inversión, ¿no? Es decir, hay varios casos también que están en arbitrajes que serán un tema interesante porque el Ecuador tiene que enfrentarse a eso, a la justicia internacional, sea tanto en el tema de derechos humanos como el tema de inversiones. Y creo que no hay un buen panorama para el Ecuador, yo creo que en los próximos años. Insisto, qué importante es cuando el personaje, el caballero, la dama, en su respuesta hacen, pues digamos, un ejercicio de brevedad y de ciencia, porque eso habla de su inteligencia y de su comprensión de cada pregunta. Estamos dialogando con el doctor Pedro Donoso. Pedro, ¿qué lección dejan los ecuatorianos procesados por el correísmo y que nunca aceptaron el supuesto perdón de Rafael Correa? En los casos 30 y sobre el universo, la justicia ha tardado en llegar, pero ha llegado finalmente, Pedro. Yo creo que es una lección bien interesante, que finalmente la justicia va a llegar nacional o internacionalmente, ¿no? Y creo que hay que extrapolarlo finalmente al tema de la justicia internacional. Creo que un tema también interesante que no hemos visto ha sido la última sentencia de la Corte Constitucional de haber declarado inconstitucional el concurso de evaluación de jueces del 2019, ¿no? Creo que eso también va a pesar finalmente. ¿Y por qué lo digo? Y es bastante polémico, porque esos jueces son los que juzgaron los casos de corrupción, incluso contra el mismo correísmo. Y es un elemento que sí hay que ponerlo sobre la mesa, porque eso es altamente probable que sea un elemento, ¿no es cierto?, probatorio para querellas finalmente el futuro del sistema interamericano, como se dice, ¿no? Creo que es interesante finalmente el tener esa lección. Es decir, finalmente la justicia podrá tardar, pero llega, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el Estado ecuatoriano debe precautelar finalmente que se respeta, como les decía, el instrumento y el respeto a la legalidad como un tema fundamental, ¿no? Insisto, doctor Donoso, bravo por su capacidad de síntesis, y le escuchamos, por cierto, con mucho interés, y desde luego hay mucho interés en el público por sus pronunciamientos. Interviene nuevamente Michelle. Tenga bondad, Michelle. Doctor Donoso, vamos a otros temas. Varios medios dan cuenta de la serie de promesas de campaña cumplidas por el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál sui generis se vuelve el mandatario al abrirse frentes tanto con sindicalistas como con grandes empresarios, precisamente por cumplir dichas promesas? Es muy interesante, Michelle. Nosotros, faltando 2 semanas o 3 semanas antes de la segunda vuelta, preparamos era un medidor, ¿no? Un medidor finalmente de cuán graves son las propuestas de campaña que provocan una relación inversamente proporcional, ¿no es cierto?, con la gobernabilidad. Es decir, mientras Lasso hacía más promesas de campaña para poder llegar al poder, ¿no es cierto?, rebajaba su nivel y su margen de gobernabilidad. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. Es decir, cumplir, digamos, ciertas promesas de campaña empieza a dinamitar, ¿no es cierto?, sus relaciones. Vemos, por ejemplo, con la subida de $25 del salario básico unificado, ¿no? Entonces, es muy interesante porque de una u otra manera, claro, el sindicalismo tiene una agenda política y esa agenda política va más allá de cualquier promesa que pueda cumplir Lasso, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay un frente natural de oposición, pero parece que el gobierno, ¿no es cierto?, empieza a minar también su relación con los grupos que naturalmente le apoyarían. Entonces, sí hay una relación de tensión finalmente, y lo que puede provocar es que proyectemos un 2022 con bastantes tensiones sociopolíticas, ¿no? En definitiva, temas políticos para nuestro distinguido invitado, temas políticos para el doctor Pedro Donoso. Pedro, ¿cuáles serán, en su criterio, los temas urgentes ante los cuales el gobierno deberá mostrar una mayor calidad de diálogo político en los primeros días del 2022? Bueno, yo creo que es muy interesante porque
más allá de utilizar el diálogo como herramienta y temáticas del específico, yo creo que debería plantear, ¿no es cierto?, al diálogo como concepto, pero como proceso, ¿no? Es decir, siempre vemos al diálogo y como sociedad estamos acostumbrados que el diálogo sea el fin, ¿no? Entonces un bonito titular, pero a la larga lo que se necesita es un diálogo que provoque y que produzca elementos tangibles, es decir, que produzca política pública, que produzca planes, programas, proyectos, es decir, que logre entender que el diálogo tiene que llegar a buen puerto, ¿no? Creo que el tema del subsidio de los combustibles, el gobierno ha anunciado que estará próximo a trasladarlo, a contárnoslo, ¿no es cierto?, cuál es la decisión, y eso podría provocar, sí, una ruptura. Creo que debería ser el primer llamado finalmente a sentarse con los movimientos sociales, ¿no? Pero hay otros temas también, por ejemplo, la ley laboral, finalmente, ¿no es cierto?, el reglamento a la ley tributaria, es decir, hay varios temas que sí provocan el diálogo, pero el punto aquí no es del diálogo. Si el diálogo no se ve como un fin, sino como si no se ve como un medio, sino como un fin, vamos a tener problemas para restablecer la paz social en un año, como les digo, yo creo que bastante convulso, ¿no? Varios temas especialmente políticos para nuestro invitado, el doctor Pedro Donoso, analista político y director del Gabinete Estratégico ICAE. Michelle. Doctor Donoso, ¿qué acciones propias del legislativo o qué tipo de presión ciudadana pudieran llevar a la Asamblea a reencauzar su agenda? Esta es una de las entidades del Estado con más deudas ante el país. Yo creo que la presión social me parece que podría ir específicamente a los bloques. Es decir, creo que la presión social, por ejemplo, que empiece a sentir Pachacutic de parte de la CONAIE, es un tema muy interesante. UNES de parte de sus bases, ¿no es cierto? El movimiento, creo, incluso con sus aliados naturales, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, creo que presión social, digamos, en bloque al legislativo en sí mismo como función, creo que será menor que la presión social que puedan hacer cada uno de los movimientos sociales o de los actores ciudadanos y sociales frente a cada uno de los pequeños bloques del legislativo, ¿no? Y eso es interesante por lo que podría venirse y por lo que podría estar en disputa, ¿no? Y lo que más claramente veo es la disputa que podría generar la reforma laboral, ¿no? Mañana, de la primera entrevista de la mañana, lunes 27 de diciembre del 2021. Una última pregunta, Pedro. 2022 será un año electoral. Más allá de nombres, te pregunto, ¿qué grandes temas de Quito cree usted que se posicionarán en los debates proselitistas? Yo creo que, claro, la problemática en sí mismo de las ciudades y lo que estará en juego, ¿no? El 2022 no solo es un año preelectoral, sino también es un año de transiciones. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, cómo las disputas políticas empiezan a establecerse en cómo nombrar autoridades de control que deben nombrarse en el 2022, lo que le hace a un año mucho más delicado y sensible en el ámbito político, ¿no? Ya con respecto a la ciudad, creo que hay tres temas que son fundamentales, que son claramente observables, ¿no es cierto? Es decir, el tema de lo económico, ¿no es cierto? Quito tiene los índices más altos de pobreza extrema, desempleo, ¿no es cierto? El tema de la seguridad es un segundo tema que creo que es fundamental. Y el tercer tema es, yo creo que la movilidad, porque de una u otra manera, mientras se va reactivando la economía, vemos que la movilidad sigue siendo un problema en Quito y yo creo que es muy difícil de resolverlo. Pedro, se anuncia, que antes de la finalización de este año el gobierno pues dará a conocer su punto, digamos, su determinación respecto de la demanda de la CONAIE y del señor Issa sobre el precio de los combustibles. ¿Cómo visualiza usted con su percepción, con su instinto político, este contrapunto entre Lasso e Issa de cara al 2022? ¿Cuál es su percepción, Pedro? Es muy interesante el juego político que tienen estos dos actores y digamos, esto es una opinión personal, ya no es análisis, pero creo que cada vez están en un concurso de quién se equivoca más, diría yo, ¿no? Es decir, es un profundo error que Lasso lo señale, lo identifique a Issa, ¿no es cierto?, y lo proponga como un contradictor legítimo, cuando yo creo que el peor de los enemigos que puede enfrentar el movimiento, el gobierno es del movimiento indígena, ¿no? Porque tiene esta doble acción, es decir, el movimiento indígena puede seguir haciendo oposición conceptual desde las calles, lo que ha hecho siempre, ¿verdad? Pero ahora tiene 25 votos en la asamblea, si bien están partidos, pero 25 votos que le sirven también para hacer oposición desde la política pública, ¿no? Y finalmente yo creo que Issa también, en su afán de tener presencia política, comete errores como el llamado a aplicar justicia indígena, por ejemplo, a los asambleístas de Pachacutic,
que yo creo que parte mucho más al bloque Pachacuti en el legislativo, ¿no? Entonces parece que esta será una carrera de finalmente quién se da cuenta más rápido de los errores que están cometiendo y lo corrige, ¿no? Pedro, creo que nadie puede ponerse de duda la inteligencia del presidente Lasso. Es un hombre con su propia formación, no tiene grandes títulos académicos, pero es un hombre inteligente y un hombre que se expresa bien. Sí, yo considero que él ha cometido una suerte de error al darle semejante visibilidad a señores, no por su revista, digamos, no tenga derecho a tener su propia imagen, pero yo creo que sí, el señor Lasso prácticamente lo convierte en su legítimo contradictor, digamos, sobredimensionando la capacidad política del señor Leonardo. Y a quien hay que recomendarle que en 2022 pues deje un poquito de lado su ánimo amenazante y su actitud siempre agresiva, ¿no? Una última cosa, Pedro. Usted es analista político y director del Gabinete Estratégico ICARE. Expliquémosle al público qué es esto del Gabinete Estratégico ICARE. Bueno, digo, nosotros somos un gabinete experto en construcción de estrategias de posicionamiento reputacional. Somos gestores de la reputación para organizaciones, para empresas, etcétera. Y lo que hacemos, ¿no es cierto?, es, para poder construir estas estrategias, hacer una lectura de los hechos políticos siempre con metodología, ¿no? Yo siempre digo que si no tienes metodología para hacer análisis político, este no es un análisis político, es una conversación de parrillado, digo yo. Entonces, esto nos sirve muchísimo para poder construir estrategias de posicionamiento para nuestros clientes. Y gracias, Pedro, por su participación en Buenos Días. Y como pues a la vuelta de la esquina está la terminación del año y la iniciación del nuevo año, para ustedes, para los suyos, para sus afanes, un feliz año nuevo 2022. Pedro, que Dios lo acompañe. Igualmente, Diego, a usted, a Michelle y a sus oyentes un feliz año. Esperemos que el siguiente año sea próspero y felicidad.